Bueno, pues nada, hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis en esta mañana de martes, de cuarentena? Bueno, la charla que os traigo hoy es un poco, va sobre Google Ads y va a ser una especie de recorrido por toda la plataforma y realmente esta charla está orientada a toda esta gente que trabaja con marketing o con cosas relacionadas con marketing de vez en cuando y se ven un poco en esta situación, ¿no? Que de vez en cuando alguien te pide el cliente o alguien con quien trabajas te dice, oye, monta una campaña. Al final a muchos de nosotros nos toca por un motivo u otro, a mí también me pasó antes de trabajar con esto ya full time. Y entonces pues es un poco un recorrido general por la herramienta con todas estas cosas que a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho cuando empecé. Entonces ya vais a ver que es un recorrido bastante amplio. No vamos a entrar en muchísimo detalle en casi nada, pero la idea es que después de ver esto se os hayan aclarado un poquito algunas dudas que tengáis, ¿vale? También deciros que cualquier duda que os vaya surgiendo a lo largo de la presentación, o si directamente veis que hay algún término que yo uso que no conocéis, pues simplemente guardároslo o podéis lanzar la pregunta en ese momento, pero al final de la presentación va a haber un buen cacho de tiempo donde podéis hacer cualquier pregunta y yo voy a intentar lo mejor que pueda responderosla, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito sobre mí, nada, pues yo soy Borja y desde que terminé la carrera he estado trabajando en marketing digital. Hace unos 3 años más o menos me contrataron en Google Ads, en el equipo de Google Ads, y fue ahí un poco, ¿no? Ya después del trabajo de agencia, donde me empecé a especializar en esta herramienta, tanto Google Ads como Google Analytics, que están al final muy ligados una cosa con la otra. Y bueno, después de 2 años trabajando como freelance, donde la verdad es que Malt ha ayudado a que ese recorrido sea mucho mayor y es una empresa con la que la verdad que recomiendo muchísimo, tanto para clientes como para personas que sean freelance o que estén pensando en ser freelance. Así que bueno, si os parece, empezamos. Entonces, bueno, antes de empezar, os voy a contar un poco una pequeña metáfora que yo utilizo siempre para los clientes, ¿vale? Que es un poco el valor del posicionamiento en Google. Ya sea un posicionamiento pagado, es decir, que estamos pagando por cada palabra clave, por ese anuncio que aparece cuando alguien busca algo en Google, o sea a nivel orgánico, tener un buen posicionamiento para una palabra clave importante en Google, para la más importante de tu sector, es el equivalente a tener un escaparate en una tienda muy concurrida de, pues, por ejemplo, Madrid o Barcelona, ¿no? En el barrio Salamanca, en Fuencarral, en Paseo de Gracia. Entonces, para mí esta es una metáfora a la que volver en diferentes momentos porque realmente refleja bastante qué es lo que estamos haciendo, ¿no? El trasfondo un poco de qué es lo que se busca y para qué sirve todo esto. A veces, entre tanto número y tanta métrica, nos podemos perder y el trasfondo acaba siendo, lo creáis o no, un poco esto, ¿vale? Bueno, la tabla de contenidos, ya veis aquí que es bastante extensa. No me cabían todos, hay un par más al final. Pero bueno, ya os digo, va a ser un recorrido general, pero la idea es que las conclusiones que saquemos al final sí que os aporten bastante si algún día os veis en esta encrucijada de, joder, tengo que montar una campaña y no sé demasiado más allá de que tengo que escribir un anuncio y encontrar palabras clave. ¿Vale? Entonces, empezando por lo primero, las keywords, las palabras clave. Os voy a enseñar un poco cómo hago yo, ¿vale? En la mayor parte de, bueno, aquí tenemos la herramienta de Google, en la mayor parte de ejemplos que voy a usar, me voy a referir a un ejemplo que es un poco arquetípico y nos sirve mucho para ver lo que estamos buscando, que es una tienda de zapatos, ¿vale? Entonces imaginemos que a mí me pide el cliente que lance una campaña de zapatos de tacón. Ya os digo de primeras que lo de poner acentos en cualquier parte de esto de texto de Google, Google no lo entiende, así que os recomiendo que todas las búsquedas y filtros los pongáis siempre sin acentos, que los americanos, pues eso como que no les entra muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos un listado de todas las palabras clave relacionadas con zapatos de tacón. Son búsquedas que ya vemos aquí arriba, que son en España y en español, ¿vale? Siempre queremos que estos parámetros estén bien ajustados. Y si empezamos a bajar, pues vemos que la lista no termina, ¿vale? ¿Cómo voy a escoger yo las palabras clave ideales para mi campaña si tengo tantas entre las que escoger? Bueno, lo primero es empezar a trabajar con filtros, ¿vale? Imaginemos que esta campaña en concreto de zapatos de tacón la vamos a hacer para una gama de zapatos que tenemos que son cómodos, ¿vale? Entonces, lo que estamos intentando vender es que son zapatos de tacón que pues las chicas pueden llevar toda la noche, o los chicos, quien quiera. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es filtrar por el texto de las palabras clave, ¿vale? Vamos a poner cómodos, sin acento, y ya hemos reducido esta lista a todos los términos que contienen la palabra cómodo, ¿vale?
Entonces aquí tenemos una serie de parámetros que nos va indicando la herramienta, como puede ser cuánto tendríamos que pagar para estar en la parte superior de la página. Esto es un promedio, no quiere decir que siempre tenga que ser eso, ¿vale? Pero imaginamos que aquí mi cliente me ha dicho, me ha dado a entender que lo máximo que quiere pagar por un clic va a ser 2 euros. Pues yo le voy a decir que me muestre todos los resultados cuyo clic cueste menos de 2 euros. Ya vemos que se va reduciendo un poquito más nuestra lista, ¿vale? Y pues finalmente le podemos poner un filtro más como el grado de competencia, ¿vale? Esto es un poco cuántas personas, cuántas empresas pueden estar pujando ahora mismo para esta palabra. Pues yo le voy a decir que quiero trabajar solo palabras que sepa que tienen valor, podría ser la estrategia contraria, podría ser de competencia baja. Filtramos, se reduce aún más y aquí ya tendríamos un listado de palabras clave que directamente podemos descargarnos y tener en un Excel para pasarle al cliente o para simplemente tener nosotros a la hora de incorporarlas a la campaña, ¿vale? Entonces, a nivel de escoger las keywords, la recomendación sería incluir los términos o excluir los términos que sean relevantes. A lo mejor yo quiero excluir todas las palabras clave de tacón que tengan que ver con sandalias, porque pues, es invierno, por ejemplo. Filtrar siempre por el coste, esa es posiblemente la más evidente y que siempre vamos a pensar en ella. Filtrar por el volumen de búsquedas mensuales, ¿vale? Esto no os lo he enseñado, pero hay veces, esto es una cosa que cambia bastante cada día porque Google está constantemente realizando cambios, pero aquí normalmente podemos ver, en vez de una aproximación, ¿vale? Como de 1000 a 10.000 al mes o de 100 a 1000 al mes, podemos ver un número concreto, 50, 500. Esto de ayer a hoy, por ejemplo, justo ha cambiado, ¿vale? Esta mañana cuando me he metido ya había cambiado. Entonces, bueno, hay toda una serie, la idea es un poco filtrar antes de descargar nuestra lista, sobre todo cuando son términos tan amplios como zapatos de tacón, que es una cosa que busca pues muchísima gente en España. Vale, siguiente paso natural, una vez tenemos nuestras keywords seleccionadas, es agruparlas en grupos de anuncios, ¿vale? Esto no tiene ninguna complejidad, simplemente pues siguiendo el ejemplo que hemos usado, vamos a intentar agruparlas en grupos que tengan sentido. Cuanto más se parezcan las palabras entre sí, esto más utilidad tendrá por una serie de cosas que vamos a ver en esta presentación, ¿vale? Entonces nos fijamos, por ejemplo, en el grupo 2, que es este tacón cómodo, ¿no? Del que os estaba hablando. Pues tenemos zapatos de tacón cómodo, zapatos cómodo mujer tacón, zapatos de tacón cómodo, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos nuestras palabras clave, ya las hemos agrupado en grupos de anuncios. Entonces ahora lo que viene es la parte de redactar los anuncios, ¿vale? Aquí os voy a dar un par de tips que pueden ser bastante útiles si no las conocéis. Lo primero es el valor de las extensiones. Las extensiones son como pedazos de información adicionales, ¿vale? Tú cuando redactas un anuncio, pues tienes, como vemos aquí, el título, tienes la URL que estaría aquí arriba y tienes una descripción o dos de 90 caracteres que tienes que añadir, ¿vale? Y como seguramente ya conozcáis, os habrán hablado de las extensiones, hay un montón de tipos, está muy bien, aportan información, puedes decir que tienes delivery a toda España, que tienes un descuento estos días, puedes poner links como tenemos aquí a diferentes secciones de tu web, todo esto está muy bien, pero el valor real, ¿vale? Y aquí volvemos a la metáfora que os he enseñado al principio, esta de aquí, el valor real es que si tú tienes una tienda en Fuencarral, vas a intentar que tu escaparate sea lo más grande posible, ¿vale? Entonces, en realidad, si estás pagando por el clic, qué mejor que intentar que ese anuncio que redactas ocupe el mayor porcentaje de la pantalla posible, ¿vale? Parece una cosa no tan relevante, pero a lo mejor este pequeño pedazo de aquí de abajo, con sandalias, zapatos confort, eso hace que uno de los resultados que está más abajo ya pase para la segunda página, ¿vale? Cuanto más ocupe tu anuncio, mejor será para ti. A la hora de redactar el anuncio, os voy a dar un pequeño tip que si no lo conocéis es súper recomendable y muy útil porque ayuda mucho a la relevancia de los anuncios, ¿vale? Tengo aquí mi campaña de test. Voy a los anuncios. Las extensiones, por cierto, las tendríais aquí arriba, ¿vale? Pues aquí tenéis un montón. Yo las que os recomiendo son las primeras 4. El resto son un poco más específicas, algunas tienen un poco de más de configuración, pero las primeras 4 deberíais poder configurarla cualquiera. Entonces nos metemos en el anuncio, ¿vale? Que está en línea con nuestro ejemplo. Y vemos aquí pues, que el primer título, aquí veis que cuando yo cambio el texto se va a adaptar el anuncio como aparecería aquí a la derecha. Pues yo tengo zapatos de fiesta para mujer, pero yo quiero que este anuncio sea más adaptable en función de qué palabra clave ha sido escogida, ¿vale? Qué palabra clave ha activado mi anuncio. Entonces, si yo pongo este coche terror de aquí,
ya veis que automáticamente nos aparecen 3 opciones. Vamos a escoger la primera, inserción de palabra clave, y entonces aquí yo voy a poner zapatos de fiesta, igual que lo tenía ahí, y aplicar. Voy a borrar este cacho de aquí, ya no me hace falta, lo tengo aquí. Veis que el título no se ha modificado aquí a la derecha, sigue siendo el mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir que yo haya puesto esto así? Bueno, realmente lo que quiere decir es que en ese título concreto se va a sustituir ese cacho que yo he metido entre corchetes por la palabra clave que ha sido activada. Entonces, en este caso, si había sido zapatos de fiesta cómodos, automáticamente va a poner en el título zapatos de fiesta cómodos, ¿vale? Esto se puede utilizar no solo en los títulos, sino también en las descripciones. Como vemos aquí abajo, lo podemos utilizar realmente incluso en este pedacito de aquí verde, que es lo que se llama la URL mostrada, ¿vale? Para que cada anuncio parezca que está específicamente adaptado a lo que esa persona ha buscado. Obviamente, cualquiera de nosotros es mucho más probable que le demos a un anuncio que tiene exactamente ese término que hemos buscado que a cualquier otro. Un par de cositas más sobre esto. Las otras 2 funciones que veíamos ahí abajo cuando ponemos los corchetes, ¿vale? Muchas veces cuando hacemos publicidad en otras plataformas, como pueden ser Facebook o Instagram, estas pueden ser muy dinámicas. Podemos poner un montón de funciones que llaman la atención al ojo. Simplemente deciros que hay algunas cosas, aunque un anuncio de texto no da tanto de sí como todos los formatos que tenemos en Instagram, sí es interesante de vez en cuando usar estas funciones, ¿vale? La primera es la función if, que nos permite modificar el texto que aparece en el anuncio en función de dispositivos o audiencias. El ejemplo de dispositivo sería una empresa que tiene una aplicación móvil. Si a mí alguien ve mi anuncio y sé que está en un dispositivo móvil, pues le voy a enseñar un texto que ponga descarga aquí nuestra app. Sin embargo, si esta persona viene hacia mí desde un ordenador, le voy a poner, pues descubre las ventajas de nuestro servicio, le mando a mi web y ya desde ahí espero que se baje la aplicación, ¿vale? Esto nos permite adaptar un poco el contenido del anuncio al tipo de persona que está viendo ese anuncio. Y luego está la cuenta regresiva. Esto todos lo hemos visto, como decía, en Facebook o Instagram, otras plataformas de publicidad. Simplemente es que sepáis, ¿vale? Lo tengo aquí puesto, un segundito, lo tengo puesto en el anuncio que he redactado. Si os fijáis aquí abajo, promoción válida por solo, y ya tenemos aquí Global Countdown, no sé qué. Si os fijáis aquí a la derecha pone 3 días. Si el anuncio estuviera en activo, seguramente pondría 2 días, 7 horas y 20 minutos. ¿Vale? Tú aquí pues simplemente escoges 2 parámetros, qué día se acaba la cuenta, cuántos días antes de ese momento empieza la cuenta, tu zona horaria y el idioma. Ya os digo, a nivel de utilidad, yo la que siempre utilizo es la de insertar la keyword, la primera que os he enseñado, ¿vale? Estas otras 2 también pueden ser muy útiles, pero son para casos más concretos. Vale. Ubicación de los anuncios. Esto es una cosa que si alguna vez habéis trabajado con campañas, si habéis tenido que mirar, os vais a encontrar mucho, ¿vale? Que es que aunque tú has hecho una campaña en España, tu producto se vende solo en España, de repente te encuentras con cosas como esta que pone España, ubicación de interés. Entonces es para un poco entender que la persona que ha visto ese anuncio no está en España y luego directamente clics de países que nada que ver. Mauritania, Hong Kong, Marruecos, México, un montón de países que suelen ser un porcentaje pequeño de los clics, pero que siguen siendo clics por los que hemos pagado y que a lo mejor no son relevantes, ¿no? Yo a lo mejor mi empresa no tiene envío fuera de España, entonces por mucho que me vean en Colombia o en México, no va a resultar en una venta, por lo tanto, de alguna forma estoy perdiendo dinero. Entonces, para entender un poco por qué pasa esto, ¿vale? En algunos momentos en la presentación veréis que tenéis aquí a la izquierda un poco la columna de AdWords para directamente poder saber en qué sección encontraríamos esto, ¿vale? Dentro de cualquier campaña, si vamos a configuración o cuando estamos montando la campaña, hay una sección de ubicaciones donde yo aquí le digo, vale, pues esta campaña va a ir a España. Y en pequeñito, en azul, ya os digo que muchas de las cosas en las que me voy a centrar tienen que ver con esta letra pequeña que Google a veces nos enseña o con esta recomendación de Google, que automáticamente te va a poner esto, los usuarios que se encuentran en sus regiones de orientación o que muestran interés en ellas. Esto de mostrar interés es un poco relativo, ¿vale? Porque si yo vendo zapatos de tacón y alguien en Marruecos busca zapatos de tacón Madrid, pues nosotros podemos aparecer, aunque no sea realmente relevante. Entonces, si queréis evitar tener clics, hay negocios para los que puede tener sentido. Si tú vendes software, pues a alguien de Colombia le puedes vender software, pero si tú tienes un e-commerce, que es el ejemplo en el que nos vamos a centrar, un e-commerce en España, te va a interesar siempre encontrar esta segunda opción, ¿vale? Para dejar de tener esos clics que, aunque sean pocos, no deja de ser una pérdida de dinero.
El siguiente paso al que vamos a ir es el uso de las audiencias, ¿vale? Ahora se llama públicos en Google Ads, el uso de los públicos, como queráis. Los públicos son gente, en principio, hacia la que vamos a orientar nuestros anuncios o grupos de anuncios, ¿vale? Según nos metemos, si le damos a agregar público en la herramienta, nos van a aparecer estas 4 opciones, ¿vale? Os las explico muy brevemente y os digo mi criterio sobre cuáles tienen una utilidad mayor que otras. Tenemos primero cuáles son sus intereses o hábitos. Estos suelen ser características un poco genéricas de los usuarios, ¿vale? Como por ejemplo que son compradores de artículos de lujo o que son compradores que buscan siempre la mejor oferta o que eres un apasionado de los viajes. Más que decirte que eres un tío que le interesa comprar zapatos de tacón, por seguir nuestro ejemplo, lo que encontramos aquí son características generales, ¿vale? Que buscan o planifican activamente. Aquí sí que tenemos un desglose mucho mayor de categorías muy concretas como botas, calzado deportivo, hay un montón, ¿vale? Os he puesto un par relevantes a nuestro ejemplo, pero vamos, ya veréis vosotros mismos que tenéis un montón. Y estas dos están en rojo porque son listas que hace Google y que hace Google analizando un poco nuestra navegación, ¿vale? Son listas muy amplias para que le puedan aparecer a muchísima gente y que siempre tengas clics, pero sin embargo no sabemos cuáles son los criterios sabemos en teoría cuáles son los criterios, pero no sabemos realmente qué hace que te metan en una de esas listas, ¿vale? Si yo ahora para hacer esta presentación me he metido en una página web 5 minutos de zapatos, eso no quiere decir que me vaya a comprar unas botas mañana, pero a lo mejor Google sí lo interpreta así, ¿vale? Y esto lo digo porque los resultados, obviamente, para nuestro ejemplo, siempre va a funcionar mejor la categoría de botas que la de bricolaje, pero las diferencias no son enormes, ¿vale? Entonces, con las que a mí más me gusta trabajar son cómo interactuar con tu empresa, que van a ser todas las listas de usuarios que ya han estado en tu web, el remarketing, y los públicos combinados. Los públicos combinados me gustan especial porque hasta hace muy poco, no sé si esto se ha quitado temporal o definitivamente, hasta hace muy poco tú podías dar un listado de webs. Entonces yo, por ejemplo, un listado de webs para que la gente que haya visitado esas webs sean quienes vean tu anuncio. Entonces yo, por ejemplo, podía coger 20 competidores, decirle a Google, quiero impactar a estos 20 competidores y a través de eso tenía una lista que realmente funciona mucho mejor pues, que estas genéricas, ¿no? De botas o calzado deportivo o viajes o lo que sea. ¿Vale? Bueno, lo siguiente va un poco sobre una cosa que me encuentro mucho trabajando con clientes, que es que te dicen, bueno, tengo una campaña de retargeting, ¿no? De remarketing, está ahí y tal, me está generando clics, no sé qué, pero no me da ventas. Y entonces tú tienes aquí la campaña, ¿vale? Imaginemos, me tapa el nombre, pero bueno, la que sea, y vemos que en el rango de fechas del 1 al 5 de abril, pues hemos tenido 1.500 impresiones y 112 clics, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo, pues ahí voy a la sección de antes, a la sección de públicos, y me encuentro con que tenemos aquí nuestras audiencias de remarketing, todo bien, todos los usuarios, todos los visitantes, remarketing de 60 días, genial, pero me meto en los clics y las impresiones un poco más a la derecha y veo que solo son 3 clics y unas pocas impresiones, ¿vale? ¿Cómo puede ser que mi campaña de remarketing, que se me dice aquí que ha tenido 112 clics en los últimos 5 días, de repente solo haya 3 que pertenezcan a estas listas de remarketing? ¿Por qué puede ser eso? Y la respuesta está de nuevo en esta letra pequeña o opción recomendada que automáticamente nos pone Google, que es cuando escogemos una audiencia nos aparece esto y de manera preseleccionada aparece esto de aquí que es observación, ¿vale? La alternativa es orientación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Observación quiere decir que yo monto una campaña. Esto es un concepto un poquito, o sea, es sencillo, pero hay que verlo. O sea, hasta cuando lo ves, pero a ver si consigo explicaroslo. Es un poco, yo tengo una palabra una campaña con todas mis palabras clave, que sería todo el círculo morado que tenemos aquí, y una audiencia de remarketing. Si yo selecciono observación, le estoy diciendo a Google que no limite a quién le muestra ese anuncio, que se lo muestra a cualquier persona que escriba mis palabras clave, y que si de paso hay un pequeño cacho de esa gente que son de mi lista de remarketing, que son gente que ya me ha visitado, me muestre los datos de esta gente por separado. ¿Vale? Entonces, por eso, aquí ya vemos que el cachito es pequeñito, ¿vale? Esto es un dibujo, pero vaya, es pequeñito. Esto es claramente porque está en observación, ¿vale? Solo 3 de estos clics, de estos 112 clics, son realmente de mi audiencia de remarketing. ¿Por qué? Porque lo he puesto a observación. Entonces,
¿realmente esta campaña que vemos aquí es una campaña de remarketing? No, porque ya vemos en la configuración de la orientación, esta columna en medio está en observación. Esto es en teoría, como teoría está muy bien, es para que tú puedas decir, bueno, pues voy a imaginarme qué pasaría si tuviera mi audiencia de remarketing. Después de 1 o 2 meses, pues aquí tengas suficientes clics para hacerte una idea de cómo, de qué rendimiento te daría esa audiencia de remarketing si la pusieras, ¿vale? Y luego tenemos el ejemplo bueno, que es lo que sí que haría una campaña de remarketing, que es la orientación. Esto es, yo tengo una lista de remarketing que tiene que ser lo suficientemente grande para que me genere los suficientes clics e impresiones, y cualquier persona en esa lista que escriba mis keywords va a ver mi anuncio. Pero solo esos. Si una persona que no está en mi lista de remarketing busca esas palabras clave, no le va a aparecer mi anuncio de remarketing porque es una campaña de remarketing. Y esa es un poco la gracia, ¿no? Entonces, en conclusión, orientación sí es remarketing, observación no es remarketing. Revisad todas las campañas que tengáis vuestras o de clientes. Si veis que tenéis vuestras audiencias en observación, no estáis haciendo el remarketing que queríais. Estrategias de puja. Esto lo he puesto casi por dar un barrido a todo. Voy a pasar muy por encima por esto, que se puede decir muchas cosas de las diferentes estrategias de puja, ¿vale? Lo único que os voy a decir es, si sois personas que normalmente no trabajáis con Google Ads, ¿cómo podéis decidir qué estrategia de puja necesitáis? Unos criterios sencillitos para saber cuál utilizar, ¿vale? Nuevas campañas o nuevas cuentas. ¿Por qué pongo campañas o cuentas? Bueno, es por un tema de las conversiones, ¿vale? Si mi cuenta o mis campañas anteriores tienen una conversión que es ventas y yo sé que esa cuenta ya ha tenido, no sé, 50 ventas en los últimos meses, pues ahí ya me puedo plantear escoger estrategias de puja más avanzadas como las que tenemos abajo. Pero de primeras siempre vamos a escoger maximizar clics, ¿vale? Está la otra opción que es CPC manual, que es decirle tú a por cada palabra clave cuánto quieres pujar. Eso hoy en día casi no se usa, solo tendría sentido si a lo mejor el cliente o vosotros mismos tenéis 3 palabras clave que sabéis que queréis atacar, ¿vale? Esto no sería el caso de un e-commerce, sería a lo mejor el caso de empresas que venden servicios muy concretos, a lo mejor de software. Si tienes 4 o 5, menos de 10 palabras clave y quieres ir monitoreando cada día qué tal rendimiento te saca este precio y qué pasa si subes un poquito el precio de la palabra clave y bajas el de la otra, pues podéis usar CPC manual. Si no, maximizar clics. Una vez la cuenta tiene 30 o más conversiones, en un periodo relativamente corto, ¿vale? Estas métricas Google las cambia cada cierto tiempo, pero bueno, a grandes rasgos, que tenga suficientes conversiones, ahí podemos utilizar las estrategias de puja complejas, como es maximizar conversiones primero, yo recomendaría, y luego ya decirle un coste por adquisición, es decir, decirle a Google, vale, quiero que de promedio me salga 15 euros de gasto cada venta, ¿vale? Porque yo sé que ese es el retorno que me funciona. O decirle un retorno directamente, que es decir, le quiero un retorno del 5%. Google sabe que cada una de tus ventas te da 15 euros de beneficio y sabe cuánto te gastas y calcula automáticamente un retorno, intenta apuntar a un retorno que tú le digas. Por supuesto, esto tiene que tener cierto sentido. Yo le puedo decir que quiero un CPA objetivo de 2 euros, que si de media me está costando 30, pues esto no va a ser así. Pero bueno, más o menos se puede jugar con esto, ¿vale? Ya os digo, de estrategias de puja hay mucho más que decir, pero realmente no me da tiempo a cubrir tanto como me gustaría, ¿vale? El informe geográfico. El informe geográfico es una herramienta súper útil que nos va a permitir muchísimo segmentar a qué partes de un país, una ciudad, una región queremos impactar nuestro anuncio, ¿vale? Entonces, imaginaros que nosotros tenemos una campaña. Bueno, para que lo veáis, está otra vez en públicos, ¿vale? Y arriba a la derecha tenéis una parte que dice informes de ubicaciones del usuario, ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente un ejemplo con algunos datos, ¿vale? Veis que voy a ubicaciones, informe geográfico, informe de ubicaciones del usuario. Vemos que están todas en España y cuando le doy nos va a decir, vale, ¿cómo quieres desglosarlo? ¿Vale? Normalmente siempre se desglosa al ámbito geográfico menor, como aquí es en toda España, lo vamos a poner por comunidad autónoma. Pero si esta campaña fuera en todo Madrid, podríamos ponerlo por distritos de Madrid, para ver qué distritos han funcionado mejor. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ver un desglose con todas las métricas que queramos, con clics, impresiones, CTR. En el caso de esta cuenta, como sí que tiene bastantes conversiones, idealmente nos centraríamos en el porcentaje de conversión, ¿vale? Entonces yo aquí puedo ver, por ejemplo, bueno, le vamos a poner más días para que tengamos más datos. Vale, con 300 días de datos
Todo esto, claro, siempre hay que esperar a que se pueble, ¿vale? A que se vayan llenando de datos nuestras campañas. Cuando ya llevamos cierto tiempo, yo puedo meterme aquí y decir, joder, Madrid y Barcelona tienen un porcentaje de conversión del 5% y me consumen la mayor parte de mis clics y de mi coste, pero, por ejemplo, pues bajo un poco más y veo que Castilla y León y Baleares pues tienen una tasa de conversión que es el doble, ¿vale? ¿Qué hago yo para optimizar esto? Bueno, pues aquí hay esta pequeña categoría que se llama ajustes de oferta, donde yo me metería y le diría, vale, para Castilla y León quiero que pagues un 10% más, ¿vale? Si mi clic promedio en Castilla y León es 1,48, pues ahora va a pasar a ser 1,55, o sea, subes un poquito más porcentualmente. O al revés, si veo como se ha visto aquí, que Madrid tenía peor tasa de conversión o que no daba los resultados que se esperaba, podemos pujar un poquito menos por Madrid. Todo esto, nuestra campaña sigue pujando a toda España, pero en diferentes zonas va a pujar diferente, ¿vale? Esto es, por ejemplo, súper útil para clientes que tienen un presupuesto reducido y que tienen que lanzar una campaña en una ciudad tan grande como Madrid o Barcelona. Está muy bien porque este desglose lo podemos hacer incluso por vecindario, ¿vale? Y esto parece una tontería, pero claro, diferentes vecindarios tendrán diferentes tipos de consumo, poderes adquisitivos, etcétera, etcétera, y realmente puede suponer una diferencia importante. Entonces, si yo identifico que Chamartín, por ejemplo, es el barrio que más me vende y que mejor me funciona de todo Madrid, pues me metería, le pondría un ajuste de oferta del 50%, ¿vale? Este reporte es muy interesante, se puede ver de muchas formas, os recomiendo que os perdáis un poco en él, o, bueno, que es muy interesante, vaya. Vale. Bueno, no sé qué tal vais por ahí porque estoy dándole mucha caña, son muchas cosas, ¿vale? Pero la idea es que os quede una especie de sensación global de que conocéis ciertas secciones de la herramienta que os van a permitir optimizar mejor vuestras campañas, ¿vale? Ya os digo, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y me podéis preguntar lo que queráis. Vale, esto es un tip bastante bueno para optimizar las campañas de display, ¿vale? ¿Qué complejidad tienen las campañas de display? Pues tienen la complejidad de que van a aparecer en 1 millón de sitios, entre los cuales están aplicaciones móviles, banners en diferentes páginas web, un montón de sitios donde pueden aparecer, ¿vale? Para esta campaña en concreto, pues vamos bajando, hay un montón de, estos son lo que se llaman emplazamientos, ¿vale? Para esto, entréis en la campaña de display que queráis, bajáis a posiciones y le dais a ver dónde han aparecido vuestros anuncios. Bueno, vemos que la lista nunca se termina, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a optimizar yo los emplazamientos donde quiero que aparezca mi web? Porque, claro, pues puedo tener aplicaciones móviles que tienen un CTR mucho mayor que otras, ¿vale? Entonces es importante poder filtrar esto. Vale, pues ¿cómo lo haría yo aquí? Me fijo en la campaña, esta primera fila que tenemos aquí arriba es el agregado de la campaña y yo veo que el CTR, el grado de interacción promedio, ha sido de 1,06%, ¿vale? Entonces yo le voy a decir al sistema, vale, quiero filtrar todos estos emplazamientos por aquellos que hayan tenido un CTR menor que, vamos a poner 0,90, ¿vale? No, 0,90, que a Google no le gustan las comas tampoco. 0,90 y automáticamente ya se me queda filtrado, no sé si se ha cargado ya, pero ya se me quedarían filtrados todos los emplazamientos que tienen un CTR menor de 0,90. ¿Vale? Recordemos que el promedio era 1,06 y ahora ya se ha bajado, como solo son los que son inferiores, es 0,32. ¿Vale? Aquí tengo todos los emplazamientos que no me sirven, que no me gustan. Los cojo, selecciono todos, ¿vale? Puedo seleccionar los de esta página, seleccionaría todos realmente, los 2000, los que sean, y ya le diría directamente excluir de campaña. Esto lo podéis hacer cada pocos días o cada semana, de manera que vayáis eliminando aquellos lugares en los que vuestro anuncio de display no ha funcionado bien. Es una manera de mantener un poco el rendimiento de la campaña sin tener que romperse demasiado la cabeza. Y nada, después de esto vamos a cómo optimizo yo a grandes rasgos las campañas de búsqueda, ¿vale? Para eso, esta sección que todos conocemos y vemos siempre, que es la sección de resumen, es súper útil, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucha información de primeras, ¿vale? Tenemos un montón de datos. La mayor parte de aquí ya los hemos analizado, grupos de anuncios, palabras clave, los anuncios, en fin, todo esto más o menos lo hemos visto, ¿vale? Pero las ventanitas en las que quiero que prestéis atención, porque realmente son muy útiles, primero es esta, los dispositivos, ¿vale? Yo tengo toda una serie de clics para una campaña. Entonces,
Fijaos que aquí esto es muy interactivo, ¿vale? Yo puedo primero intentar ver las impresiones que he tenido y ya me lo desglosa entre móviles y ordenadores. Y tablets, lo que pasa es que tablets lo dejamos un poco fuera porque siempre es un porcentaje tan pequeño de los clics que no interesa demasiado, ¿vale? Puedo ver luego los clics. Entonces digo, vale, más o menos se corresponde, ¿no? Se muestra el 65% de la gente en ordenador y el 60% de la gente hace clic, ok. Y luego tenemos la opción de, ya os digo, podemos modificar cada una de estas, pero al final, como siempre, lo que manda es la conversión y vemos que la tasa de conversión en este caso en ordenadores es de 5,7% frente a la de móviles que ha sido 3,32%, ¿vale? Tablets está muy bien, lo que pasa es que son 4 clics, entonces no me interesa tanto. ¿Qué haría yo aquí? Pues le diría, oye, yo sé que cuando alguien me viene al ordenador tiene mucho más valor, lo mismo que hacíamos antes con las ubicaciones, un ajuste de puja del tanto por ciento y le damos a guardar, ¿vale? También podemos hacerlo a la inversa. Si veo que los móviles me funcionan peor, directamente disminuyo cuánto pujo de promedio en móvil un 20% o un 10%, lo que queramos. Ya os digo, teniendo en cuenta que la mayor parte de clics suelen ser en torno a 1 euro o menos, depende mucho de la industria, pero un 10% suele suponer que te suban 5 céntimos más el clic, 10 céntimos más el clic. No cambia muchísimo las cosas, pero ayuda a optimizar un poco hacia donde funciona bien las cosas, ¿vale? El mismo procedimiento para los datos demográficos. Aquí tenéis género y edad. A veces es un poco lío ver esta tabla, ¿vale? Porque es un poco complicado, son muchas variables, ¿no? De todos los tipos de edad que hay, grupos de edad y los géneros. Yo prefiero hacerlo por separado, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Si yo veo que las impresiones se han repartido así, 74% a hombres y 25% a mujeres, y luego veo que las conversiones han sido 89% hombres y 10% mujeres, aquí deduzco que me interesa mucho más optimizar esta campaña para que aparezca más hombres, ¿vale? Entonces aquí podemos ver directamente que la tasa de conversión es mayor, 5,56 frente al 2,48 de las mujeres, lo mismo. Le damos aquí a datos demográficos y le decimos que en esta campaña a hombres vamos a pujar un 20% más o a mujeres un 20% menos o que a mujeres no vamos a pujar directamente. Todas las opciones posibles, ¿vale? Luego, por último, está este pequeño cacho de aquí, que es día y hora. Día y hora es un poco más complicado porque lo que estamos intentando identificar aquí es un poco patrones generales, ¿vale? Estamos viéndolo para los clics, podemos ver también para las impresiones, por ejemplo, y aquí sí veríamos un patrón, ¿vale? En plan, yo veo que mis anuncios realmente empiezan a enseñarse más a las 8 de la mañana y empiezan a bajar el ritmo a las 6 de la tarde. Y esto lo vemos que ocurre de lunes a viernes, ¿vale? Pues tiene sentido porque este cliente en concreto trabaja con cosas, bueno, es un producto que tiene sentido en horario laboral. Entonces aquí podría programar mis anuncios, por ejemplo, para que solo aparezcan en este horario. Ya os digo, la diferencia entre este y los anteriores es que intentamos fijarnos más en cosas generales que se vea. Yo este cambio lo haría cuando una campaña o unas campañas llevan activas durante unos meses. De primeras no va a haber información suficientemente relevante después de 2 semanas para establecer que pues mi anuncio funciona mejor los domingos que los martes. ¿Vale? Bueno, qué tal vais por ahí? Ya estamos cerca del final. Y nada, después de todo esto, posiblemente el punto más importante de todo lo que os he venido a contar viene a ser con una métrica que tenemos en las palabras clave que se llama el nivel de calidad, ¿vale? El nivel de calidad es una puntuación del 1 al 10 con la que Google califica cada una de nuestras palabras clave. Y con esto lo que está intentando medir es la relevancia que hay entre la palabra clave que hemos escogido, el anuncio que hemos redactado y la landing page a la que hemos mandado al usuario al final, ¿vale? ¿Por qué es útil? Porque un anunciante con mayor nivel de calidad en sus keywords aparecerá en posiciones más altas que su competidor, aunque éste esté dispuesto a pagar más por el clic, ya que al primero se le considera más relevante. Y ahí pongo la frase esta, it's not about the money, porque realmente no lo es. A Google, evidentemente, es la principal search engine del mundo porque ha sabido desde siempre mostrar, ha trabajado mucho para que a nosotros como usuarios se nos muestre siempre el anuncio o la información más relevante que estamos buscando. Entonces, evidentemente, el que tú vayas a pagar por un clic no te exime de que Google necesite que tú seas relevante, ¿vale? Para enseñaros dónde está, si yo voy aquí a las campañas, ya os digo, es a nivel de palabras clave. Tengo aquí mi campaña, voy a las palabras clave y ya tenemos esta columna que le hemos añadido, ¿vale? Y ya vemos aquí cada palabra clave
del 1 al 10, ¿cuáles tiene? Lo ideal es que, a ser posible, tengáis nivel de calidad por encima de 7. Si tenéis por debajo de 7, a ver, no es una regla, no es que tenga que ser así, pero lo más probable es que no funcione bien vuestras campañas, ¿vale? Puede haber excepciones, puede haber alguna palabra clave con un 5 de 10 que sí funcione bien, pero a grandes rasgos lo que yo veo siempre es que es súper importante, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco gráficamente qué representa el nivel de calidad y cómo se usa, 3 factores importantes a tener en cuenta. Uno, que nuestras palabras clave estén agrupadas en grupos de anuncios similares, ¿vale? Como hemos hecho al principio, como os he enseñado al principio, en el ejemplo de los zapatos de tacón cómodos. Que insiramos la palabra clave dentro del anuncio, es decir, que si yo tengo un grupo de anuncios que las palabras clave son todas zapatos de tacón cómodo, zapatos de salón cómodos, tal, que en el anuncio también aparezca esta información. Para esto que os he enseñado antes de los corchetes, ¿vale? Os lo enseño muy rápido otra vez, para que no se os olvide, esto de los corchetes es súper importante, aumenta muchísimo la relevancia porque lo que hace es modificar el anuncio para que aparezca automáticamente esa palabra clave que hemos puesto al principio. Entonces eso ayuda mucho, pero simplemente que redactéis el anuncio con un poco de sentido de cara a esto, ¿vale? Que tenga sentido. Es un poco evidente, pero cuanto más aparezcan esas palabras en el anuncio, mejor. Y por último, optimizar las páginas de destino para que también contengan estas palabras. El ejemplo que hemos hecho, aquí tenemos nuestro grupo de anuncios de zapatos cómodos. Vemos que el anuncio que se muestra aparece no solo una, sino 2 veces ese término en concreto. Y la landing a la que nos lleva, en este caso, que es una landing que he encontrado por ahí, pues tendría no solo el término de fiesta, zapatos de fiesta cómodos, que aparece 3 veces, sino otros relacionados, que esos también ayudan, pues zapatos de tacón, zapatos de invierno. Entonces aquí tendríamos seguramente una relevancia de 10 sobre 10 en nuestros anuncios. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por, por acompañar esto. Ya a nivel de conclusiones, en resumen, lo que os quiero decir con esta presentación es que mucho ojito con la letra pequeña de Google. No es que lo hagan con mala fe, pero desde luego, bueno, son opciones recomendadas muchas veces que automáticamente llevan las campañas, que si no conocemos mucho la herramienta se nos pueden pasar. Siempre prestar atención a la letra pequeña e intentar comprender qué es lo que está predeterminado en la campaña. A veces puede suponer una diferencia importante. Haz tu anuncio lo más llamativo posible, haz que tu escaparate en la calle Fuencarral sea lo más grande que puedas, añade extensiones. Si tienes una campaña de remarketing, pero las audiencias están en observación, no es una campaña de remarketing. Escoge tu listado de palabras claves con criterio y crea una estructura de palabras clave que sean relevantes para mejorar tu nivel de calidad y que tus campañas pues, funcionen bien. Y nada, pues eso sería todo. Voy a ver qué me estáis comentando por aquí. Ahora es un poco, bueno, si que cualquier duda que tengáis, ¿vale? Podéis un poco comentármela. Si es algo que os puedo enseñar directamente en la herramienta, mejor aún. Así os puedo enseñar un poco en directo cómo se haría. Y nada, espero que os haya gustado mucho y gracias. Aprovechar ahora para hacer aquellas preguntas que tengáis más concretas, pues un poquito respecto a cada una de vuestras campañas de vuestros negocios, porque es el momento ahora de exprimir todo el conocimiento de Borja. No sé si, si queréis también profundizar en alguno de los trucos que ha dicho, también podéis comentarlo y él pues os puede dar un poquito más de información. Bueno, por el momento parece que se ha entendido todo mucho. ¿Dónde podéis encontrarme? Bueno, pues tenéis mi perfil de Malt, sería el sitio mejor para encontrarme. No sé si tengo forma, sí puedo compartir mi enlace de Malt, Sí, Magda. sí, si ¿Sí? quieres lo tengo yo a mano. Vale, por Lo favor, sí. comparto. Vale. Vale. Me preguntan sobre las estrategias como Beryl o Agakura. No tengo ni idea de lo que son esas estrategias. La verdad es que nunca las he oído, no me suenan de nada. Bueno, me preguntan por aquí si tengo cursos de introducción a Google Ads que recomiende. La verdad es que Google ha hecho un trabajo increíble a la hora de tener todos los documentos de soporte explicándotelo todo.
pero a mí lo que más me ayuda cuando tengo alguna duda es mirarme tutoriales, buscar algún artículo, algún tutorial en YouTube y la información siempre está ahí. Vale, Magda, me preguntan por aquí que si se va a poder volver a ver la presentación. Creo que sí, ¿verdad? Sí, vamos a subir el vídeo a YouTube. Quizá tardamos, pues no sé, darnos una semana de margen, porque con la Semana Santa de por medio, pues vamos un poco justos de tiempo, pero os compartiremos, una vez esté subida, os compartiremos a todos por el mail que os habéis registrado la información el link de YouTube, y si Borja me permite pasar el PowerPoint, lo Sí, claro, descargamos y lo compartimos a la vez sin ningún tipo de problema. claro. Eh, eh, Carlos, respondiendo a tu pregunta, según he visto rápidamente en el artículo, parece que Agakure son las estrategias de puja automatizadas, ¿vale? Volviendo un poco aquí, la verdad es que esto es en lo que menos he profundizado, ¿eh? Se podría decir muchísimo más, pero volviendo aquí, un poco por repasar, las Agakure, según he entendido, realmente serían todas estas, ¿vale? Son estrategias donde tú ya no estás diciéndole a tus palabras clave, zapatos de tacón alto, puja 2,5 euros, zapatos de tacón bajo, puja 1,5 euro manualmente, sino que es el algoritmo de Google el que, con nuestro mejor interés, va a modificar esas pujas según considere necesario, ¿vale? Maximizar clics, lo único que intenta es sacarte, meterte en tantas pujas como sea posible, con un presupuesto seguramente limitado. Las demás, maximizar conversiones y CPA objetivo o ROAS, retorno de la inversión, son un poquito más complejas, ¿vale? Hay bastantes cosas que se pueden hacer para saber cuál es la que más conviene. Yo recomiendo hacer siempre experimentos de campaña, ¿vale? Eso no os lo puedo enseñar hoy porque lleva bastante tiempo, pero es una cosa que te permite, sin cambiar, imaginaros que yo estoy en maximizar clics, ¿vale? Y llevo 2 meses con maximizar clics, la campaña funciona más o menos bien, pero quiero saber si maximizar la conversión, si cambiarlo a maximizar conversiones vale la pena. Pues un experimento consiste en decirle a Google, vale, 50% de mi presupuesto diario, inviértelo como si fuera maximizar clics, y el otro 50% inviértelo para maximizar conversiones. Entonces sigues haciendo los dos y Google automáticamente te muestra un modelo de comparación estadístico que te permite saber cuál es la que mejor te funcionaría, ¿vale? Tú dejas eso activo una semana o dos y luego ya ves si el ratio de conversión, supongo, ¿no?, es mayor en uno o en otro. ¿Cómo estimar las visitas que se tendrán por mes? Vale, eso sí sí lo podemos saber, ¿vale? Yo recomiendo siempre, cuando estéis intentando estimar cosas como las palabras clave o las palabras clave, sobre todo, qué valor van a tener, qué resultados nos van a dar, eh, tenemos un par de opciones. Antes hemos ido aquí a descubrir nuevas palabras clave, pero si yo le doy a conozca el volumen de búsqueda y tenga previsiones, yo aquí le doy mi listado de palabras clave, ¿vale? Vamos a poner un par solo para hacer el ejemplo. Zapatos de tacón, sin acento, zapatos de tacón alto y zapatos de tacón bajo, ¿vale? Y automáticamente Google nos da una serie de resultados y de recomendaciones, ¿vale? Nos va a decir, mira, de promedio puedes esperar que tu venta se produzca con cada 8 euros de gasto, 15 conversiones. A ver, estas son estimaciones que yo cogería con pinzas. En las que sí me valdrían bastante es la de clics e impresiones. Eso posiblemente sí. La de conversiones, yo en esta cuenta no tengo ni configuradas conversiones, así que... Pero bueno, esta herramienta está guay. Por ejemplo, lo que os decía antes, ¿vale? Antes os he enseñado al principio cómo coger un montón de palabras clave, filtrarlas y nos las bajamos. Después de bajártelas, tú las puedes coger, vienes a esta sección de previsiones y las pegas todas aquí para hacerte una idea aproximadamente de cuántos clics podrías obtener con ese grupo de palabras que ya has escogido. Me pregunta Alberto Galbeño, estoy pensando en poner una tienda online de bebidas, ¿qué presupuesto crees que sería el mínimo ideal para poder empezar? Bueno, esto es una pregunta que me hacen muchísimos clientes y que realmente es no difícil de responder, pero que no tiene una respuesta que a la gente le gusta, que es que, a ver, que es como todo, si tú inviertes 10 euros y te da rendimiento, vas a querer invertir 50, y si esos 50 te siguen dando ese rendimiento o otro mayor, pues vas a invertir lo que haga falta. Yo creo que ahora mismo en España depende muchísimo del sector. Ya os digo, esto es una respuesta muy general, pero yo a clientes que no tengan 300 euros al mes para gastarse, a lo mejor no, campañas de búsqueda de Google en concreto no son
no son lo más recomendable. Google AdWords es una herramienta que al final pues consume bastante dinero y yo por eso siempre mi trabajo al final se centra bastante en intentar maximizar el rendimiento de esa cantidad de dinero, ¿vale? Me pregunta Bárbara Alvarado cuántas campañas sería ideal lanzar al mes. Eh, las campañas, sobre todo en Google, no siempre son tan, las campañas de búsqueda no son tan concretas como puede ser una campaña de Facebook, que puede ser como esta semana tenemos una promoción de 20%, compra ya, y esa pues una semana, es una campaña de una semana, ¿vale? Entonces ahí podríamos decir, pues queremos hacer 4 campañas publicitarias al mes. Google es un poco, normalmente, es más continuo, ¿vale? Es una cosa que tú tienes ahí para que cuando alguien busque algo relevante a tu negocio, tú aparezcas de los primeros, si no el primero. Entonces, lo ideal es que tengas una campaña que te funcione de búsqueda, pero bueno, luego hay muchos tipos de campañas que puedes tener, así que la respuesta sería que depende realmente de cada negocio, ¿vale? Me pregunta Alba Trujillo, quiero promocionar un evento, ¿cuánto tiempo antes crees que debería empezar a promocionarlo? No sé muy bien qué tipo de evento sería. Espero que no fuera un evento físico porque ahora mismo va a estar complicado. Pero, pero bueno, en general para conseguir resultados el mínimo margen de tiempo con el que deberíamos trabajar son un par de semanas, ¿vale? Esto no es por nada concreto, sino porque el algoritmo de Google, cuando tú lanzas una campaña nueva, te va a poner que en el estado de la campaña te va a poner que está learning, porque el algoritmo tarda una semana en entender cómo de bien está funcionando tu campaña y es ahí cuando empieza a mejorar, por así decirlo, ¿vale? Eh, entonces, como mínimo, las campañas de Google, idealmente, las de búsqueda, sobre todo en concreto las de búsqueda, deberíamos darle mínimo 2-3 semanas para que nos den resultados fiables. A lo mejor las primeras 2 semanas no funciona muy bien, pero luego el algoritmo va aprendiendo y esa misma campaña que antes no iba tan bien empieza a funcionar mucho mejor al cabo de un mes. Eso es bastante común. Y, y nada, no sé si tenéis alguna pregunta más por ahí, pero bueno, ha pasado Magda mi enlace, así que para cualquier proyecto, para cualquier pregunta que podáis tener, no dudéis en contactarme por ahí. Respondo pues, casi al momento, siempre que esté conectado. Creo que ha llegado otra pregunta más. Sí, hay una pregunta que dice, hola, ¿consideras acertado hacer una campaña en AdWords para vender un libro que soy autora? Pues puede tener sentido, sí. Lo primero que tienes que tener antes de nada es una web y posiblemente deberías tener ese libro que se pueda comprar directamente online, ¿vale? Y que se pueda enviar. Es decir, que si yo veo tu anuncio con tu libro y le doy, pues me aparezca. Por poner un ejemplo, si el libro es de psicología, pues podríamos poner palabras claves como libros de psicología, etcétera, etcétera. Entonces sí podría tener sentido. Pero como digo, Google, en mi experiencia, esto es mi opinión, Google no es una campaña, o sea, Google no es una herramienta con la que hacer una campaña temporal, o sea, se pueden hacer, pero esto siempre sería mayores de una campaña que normalmente está siempre activa. Entonces, cuando pensamos en invertir en Google, siempre viene un poco con la idea de que tenemos cierto dinero que nos queremos gastar, que no es poco, que idealmente sería unos 500 euros al mes, 300, 500 como mínimo, ¿vale? Otra cosa es que me digas, oye, pues es que lo quiero hacer solo en mis 4 pueblos los 4 pueblos en mi pueblo y alrededor de mi pueblo porque es para un evento que hacemos aquí en Cataluña en verano. Bueno, pues eso ya es otra cosa y con un presupuesto menor te puede llegar. Pero cuando estamos hablando de vender algo a nivel España, mínimo tenemos que pensar en 300, 500 euros al mes y posiblemente no un mes. ¿Vale? Entonces, para proyectos pequeños sí que es verdad que para estos redes sociales suelen ser bastante más prácticas a la hora de, oye, pues quiero dar un poco de empujón a mi libro, quiero dar un poco de empujón a este evento. Para eso yo creo que las redes sociales funcionan mejor, Facebook e Instagram. ¿Vale? Y, y nada, no sé si tenéis alguna pregunta más, chicos.